el objetivo de este videoblog es mostrar, recordar, recuperar dispositivos de almacenamiento extraíbles o removibles del pasado. Voy a mostrar componentes de la informática que servían para cargar información o guardarla, o ambos, que ya no están en uso, están en desuso, incluso que las nuevas generaciones han olvidado. Dispositivos de almacenamiento, componentes de almacenamiento como este, por ejemplo. Eso sí, y es una aclaración o es una puntualización que quiero hacer. No voy a repasar todas las que existieron porque fueron innumerables, algunas con más éxito, otras con menos éxito, algunas se vieron, otras no se vieron casi nada. No, solo voy a mostrar y recordar aquellas que yo puedo enseñar como esta en este videoblog. Aquellas que forman parte de mi colección de la informática personal. Como ya he comentado en la introducción de este vídeo, voy a mostrar dispositivos de almacenamiento del pasado. Algunos son solo lectura, otros son de lectura y escritura, y la mayoría son magnéticos. Pero el primer dato importante es que voy a enseñar de más recientes a más antiguos, en ese orden. Primero voy a enseñar el más moderno de los que tengo en mi colección y finalmente enseñaré el más antiguo. Vamos a ir en ese orden. Y es muy importante comentar que voy a mostrar lo que yo pienso que es, aquellos dispositivos de almacenamiento que ya han estado en desuso. Por ejemplo, no voy a mostrar una memoria flash, que es un dispositivo de almacenamiento, un pendrive, porque todavía se utiliza y sigue estando ahí, aunque tenemos el cloud, la nube, que es lo que, vamos a decir, reventó a las unidades de almacenamiento, además de las pequeñas unidades flash y el USB. No voy a mostrar esas unidades que ya conocemos, ni siquiera un Blu-ray o un DVD, porque son unidades que, aunque menos, todavía se utilizan. Y por ello, la primera, que puede ser el primer dispositivo de almacenamiento que puede resultar chocante, que voy a mostrar, es la cinta DAT. Porque bueno, esto no tiene pinta de ser muy moderno. Y como es que si voy a mostrar de mi colección de lo más moderno a lo más antiguo, pues voy a enseñar esta cinta DAT. Pues porque, curiosamente, es una unidad que es relativamente reciente comparado con otras unidades, con otros dispositivos de almacenamiento. Esto es un dispositivo de almacenamiento bastante moderno. De hecho, está fechado en el año 1987. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a enseñar a partir de ahora es más antiguo de ese año. Y esto es una unidad de cinta magnética. Aquí se puede ver, se levanta esta tapa y aquí se puede ver dónde está la cinta, como pasando que es un poco más grande a las antiguas cintas de música, bastante más grande, no un poco, bastante. Y si vemos aquí es de 3M, un fabricante muy conocido, y tiene una capacidad de 150 megabytes. Hay que tener en cuenta que el disco duro medio en 1987 tenía 20 megabytes. Y esto casi multiplica por 10 la capacidad de un disco duro, es decir, era mucha información. Esta cinta DAT en principio se creó para temas de audio, para asuntos de audio, pero después se reinventó para aplicar en la informática. Y así en 1987 salió la primera cinta DAT específica para ordenador. ¿Para qué se utilizaba? Para crear copias de seguridad. Es muy importante porque en aquellos años los disquetes, para grabar toda la información de un disco duro, pues lógicamente se quedaban muy pequeños. Entonces, una posibilidad era esta, que además se podía grabar, había espacio para grabar varias veces un disco duro en su interior. Por lo tanto, se podía hacer una copia de lunes, otra de martes, miércoles, una semanal, una mensual. Se podían hacer varios tipos. Lo que sí que utilizaba era una
unidad lectora, normalmente paralelo, externa, y era muy lento. Entonces, normalmente en las empresas, esto se utilizaba a nivel empresarial, en las empresas lo que se hacía con esto era a las noches se dejaba un ordenador encendido y la máquina con la cinta y hacía la copia de seguridad durante toda la noche porque tardaba varias horas y recuperar la información también tardaba varias horas. Sobre esta cinta tengo publicado en Parcela Digital y en el canal de YouTube de Parcela Digital tengo publicado un vídeo donde muestro dos cintas diferentes y donde doy más información. Pero esta es el primer dispositivo de almacenamiento que quiero enseñar en este vídeo porque de mi colección es el más moderno de todos ellos. El segundo dispositivo de almacenamiento es solo lectura, es óptico porque utiliza un haz láser para leer la información y es el CD-ROM. Compact Disc ROM, Read Only Memory. Este disquete en la informática, el primero se crea aproximadamente en el año 1984, el primer CD-ROM para ordenador. Ya existía esto anteriormente, aunque el uso a la informática se le da por primera vez en 1984. Pero en realidad, hasta la década de los 90 no es cuando empezamos a normalizar esto. El primer CD-ROM que sale para ordenador solo se podía leer, tenía una grabación física, se grababa una vez y quedaba grabado para siempre y solo se podía leer y contaba aproximadamente con 700 megabytes de capacidad. Lógicamente, en una época, en 1990, cuando los discos duros son de 60 o 80 megabytes aproximadamente, 700 era mucho. Y aparte, era una unidad bastante rápida. El primer CD-ROM que vi yo en mi vida, porque esto es lo importante, la historia dicta unas fechas, pero después hay que ver la fecha real, es decir, cuando la gente de la calle empieza a ver estas cosas, no cuando se creó por primera vez el CD-ROM, que habrá sido en un departamento de investigación, habrá sido para eso, para un I+D, y entonces no tuvo una repercusión, que sería el primer CD de 1984. El primero que veo yo es aproximadamente en el año 92-93. Es un CD que venía sin el típico encapsulado plástico. Esto está la parte óptica donde se graba y lleva un encapsulado plástico. No tenía el encapsulado plástico y era como los long play, los LPs de música de vinilo, los grandes de toda la vida, que cuando se ponían en el tocadiscos había que coger ese cepillo que se pasaba para quitar el polvo. Pues había que hacer lo mismo. Cada vez que se leía había que limpiar para quitar la capa de polvo. Ese es el primer CD que vi yo. Hablo año 92-93 y prácticamente nadie tenía el lector. La persona que lo tenía una unidad lectora externa y lo llevó un día a mi casa para pasar unos programas y conectó por el puerto paralelo la unidad y así pudimos leer del CD-ROM. Posteriormente ya vienen con encapsulado plástico y siguen siendo solo lectura y vienen unidades de disco que se meten en un caddy. ¿Qué es un caddy? Un caddy es una caja un poco más gruesa que esta, el CD se metía dentro y el caddy se metía en la unidad. Así vinieron los primeros CDs que yo ya vi que se empezaban a masificar en la informática personal. A partir de ahí, pues las unidades de CD-ROM pues no se empiezan a globalizar en todos los ordenadores hasta el año 95-96 con la llegada de Windows 95 y enseguida ya por el 97-98 empezaron a salir las primeras grabadoras de CD que lo que hacían, los CDs solo se podían grabar una vez, que lo que hacía era al grabar, pues aquí se cambiaba todo lo que es la superficie físicamente y se grababa información, se almacenaba información, pero ya no podía ser regrabado. Después salieron los regrabables, posteriormente, pero eso ya fue más tardío. ¿Por qué hablo del CD-ROM? Pues porque prácticamente ya no se utiliza. De utilizar este tipo de unidades se utilizan las versiones modernas como el DVD o incluso el Blu-ray y pues está en desuso. Y bueno, considero que seguramente habrá gente joven que incluso ya no haya visto un CD.
se haya visto DVD y Blu-ray, que son muy parecidos, pero no haya visto un CD. Por lo tanto, lo incluyo en mi lista porque tengo guardados unos cuantos CD-ROM, porque dentro de 20 o 30 años, pues sí que serán piezas de museo. El tercer dispositivo de almacenamiento de mi lista es de lectura y escritura y es magnético. Y es bastante conocido. Voy a decir bastante conocido, muy conocido, pero ya hace muchos años que no se utiliza, que es el famoso disquete de 3,5 pulgadas. Este disquete, aquí lo tenemos, se lanza aproximadamente en el año 1981-82, hay varias empresas, Sony trabaja en el primer desarrollo, HP también, Hewlett Packard. Es un disquete más duro, ya veremos los flexibles después. El primer modelo que se estandariza es el de baja densidad o doble densidad, que es lo mismo. Es un disquete que tiene 720 kilobytes, 360 por cada cara, pero en la unidad de disco solo se inserta en una posición, además solo entra en una posición. Y después tiene un doble cabeza la unidad que va leyendo por una o por otra cara, ¿vale? Por lo tanto, es transparente que tenga dos caras desde el punto de vista del usuario. Es un disquete aquí, si abrimos esta tapa vemos el disco magnético, ahí está el disco magnético, y después se distingue del de alta porque el de baja densidad solo tiene un agujero aquí, no tiene más, y no tiene nada escrito en la superficie. Ya veremos el de alta densidad. Este disquete pues tiene aquí un botoncito negro que si lo dejo abierto está protegido contra escritura, así que no puedo grabar nada, por lo tanto no puedo borrar tampoco nada accidentalmente ni sobreescribir, y si lo tapo pues puedo grabar, eliminar, modificar, lo que quiera. Este disquete, a ver, es famoso, pero las nuevas generaciones, muchos, en su mayoría seguramente no han cogido uno, no han tocado uno. Sí puede ser que lo hayan visto en alguna web, así por casualidad, pero es un disquete, los disquetes ya hace casi 20 años que han caído en desuso. Empezaron a salir las unidades flash, los primeros pendrive, también existieron otras unidades superiores de las cuales no voy a hablar porque no tengo ninguna en mi colección, que en teoría le sustituyeron, pero no acabaron de rematarle. Fue el pendrive quizás el que haya rematado a este disquete. Y bueno, es una unidad que ya tenemos que mirar con cariño porque ya es clásico. Y hace tiempo que es un clásico. La unidad de disquete de 3,5 pulgadas. Principalmente la popularizó IBM en el año 1987 cuando lanzó el PS/2. Desde el año 81-82 hasta el 87, 88, 89 no se empezaron a ver ordenadores que tenían una unidad de disco. Y este tipo de discos no solo utilizó el mundo PC, muy importante, lo utilizaron los MSX, los utilizaron los Commodore, por ejemplo los Amiga, los utilizaron los Apple, los utilizaron muchísimos ordenadores, no solo el mundo PC. Y este es un dato importante. Este es el disquete de 3,5 pulgadas, año 81-82. El cuarto dispositivo de almacenamiento que quiero mostrar es el disquete de 3 pulgadas. No es cuadrado como el de 3,5, es más rectangular y tiene 3 pulgadas de diagonal. Por ejemplo, este disquete es de Panasonic. Este se creó pues allá parecido en fechas a lo que es el disco de 3,5 que acabamos de ver, allí en los primeros años 80, 82, 83, por ahí aproximadamente. Es un disquete muy propietario, es magnético, lectura y escritura, y muy propietario. ¿Por qué digo muy propietario? Porque este disquete solo lo utilizaron los ordenadores Amstrad. La serie Amstrad CPC 6128, PCW 8256, 8512, principalmente esos tres. Existió algún modelo más, como el CPC 472, bueno, hay diferentes, ¿no?, modelos que lo utilizaron, pero siempre Amstrad. Y cuando Amstrad pasó al mundo PC, se dejaron de utilizar con los ordenadores ya compatibles con IBM, porque recurrieron a las unidades ya estandarizadas en el mundo PC. Entonces este disquete es peculiar porque tiene dos caras, la A y la B, y a diferencia del de 3,5, las unidades solo tenían una cabeza lectora, por lo tanto había que darle vuelta. Para grabar por la cara A había que insertar, y si quería grabar por la otra cara o leer, había que sacar el disco y darle vuelta, como las cintas de música.
Este disquete 3 pulgadas tenía una capacidad de 180 kilobytes por cara, en total 360, pero ya no eran lineales al tener que darle vuelta al disco, eran 180 más 180. Y después aquí tiene un pulsador, aquí se puede ver, un pulsador que si lo bajo me da acceso parecido a lo que es el disquete, me da acceso a lo que es el disco magnético. Eso está de protección para que no se toque accidentalmente, ni se roce nada, ni caiga nada a la zona magnética. Después tiene este pulsador aquí, uno para cada cara. ¿Qué es esto? Que puedo proteger. Si lo bajo, así, la cara A, esta es la cara A, sí, la cara A, está protegida contra escritura. Si lo subo, no está protegido contra escritura. ¿Por qué hablo de este disquete tan particular que solo existió en unos modelos concretos de Amstrad? Ni siquiera en todos. ¿Por qué hablo de esto? Porque Amstrad, como ya he comentado en muchos videoblogs que he subido a Parcela Digital, Amstrad marcó una época en España. La serie CPC arrasó en el mercado. Fue el primer gran boom de informatización personal. Indescom junto con el Corte Inglés hicieron una campaña espectacular. La gente se empezó a animar a comprar ordenadores Amstrad y se vendieron muchísimos en España. Por lo tanto, allá en el año 86, 87, 88, este disquete era muy popular. Y para que nos hagamos una idea, en el año 86, este disquete virgen, comprar uno, por ejemplo, en el Corte Inglés, que era de los pocos sitios donde se podía comprar en España, comprar un disquete virgen costaba 890 pesetas, más o menos 4 euros y pico, algo más de 5 euros al cambio. Eso era mucho dinero en 1986-87. Entonces los discos se cuidaban muchísimo y eran discos muy robustos, aunque tecnológicamente hablando era más avanzado el de 3,5, que solo tenía, aunque tenía dos caras físicamente, a la hora de trabajar solo tenía una cara y tenía el doble de capacidad que este disco, justo el doble. 720, estos son 360. Este es el cuarto dispositivo de almacenamiento que quiero mostrar. Quinto dispositivo de almacenamiento. Bueno, en principio seguramente lo tenía que haber mostrado antes que el de 3,5, pero lo he dejado para después para enseñar el de 3,5 y el de 3 pulgadas, que son muy similares. Pero este es un poco más reciente que el de 3,5, más reciente que el de 3 pulgadas, porque es una evolución dentro del 3,5. Este disquete, que además lleva un Microsoft MS2.6 original, un sistema operativo, es un disquete original. Es igual que el de 3,5 DD, doble densidad o baja densidad, pero este es HD, High Density, alta densidad. ¿Qué diferencia hay? Pues primero, lo que comentaba, tiene dos agujeros. Aquí. Tiene un segundo agujero aquí. Después, que tiene aquí HD escrito. Esa es otra de las grandes diferencias, cómo se distinguían los discos. Y por último, que tenía el doble de capacidad, tenía el doble de sectores, de 9 a 18. Por lo tanto, tenía el doble de capacidad que el de 3,5 de baja densidad. El de 3,5 de baja densidad eran 720 kilobytes y este son 1440, justo el doble. Pero ¿qué pasa? Que para poder utilizar este disco había que utilizar una unidad de disco especial, porque las unidades de disco, las primeras de 3,5, solo leían doble densidad. Y después salieron unidades de disco de alta densidad y leían alta densidad y baja densidad. Incluso llegó a existir un tipo especial LED, un disco de 3,5, que llegó a alcanzar los 2880, el doble que el de alta densidad. Pero ese disco no lo tengo en mi colección y no lo voy a mostrar, y fue un tipo muy raro. Pero este sí fue muy popular, se estandarizó ya en el año 90-91, era el disquete que se utilizaba, el de alta densidad. También, bueno, como el otro, es igual. Aquí se abre y tiene acceso al disco magnético, y aquí no tiene la pieza de plástico para tapar o destapar. ¿Por qué? Porque es un disquete original y no la incluyen para que se quede siempre solo lectura. Pero bueno, había un truco que poniendo un poco de celo, tapando aquí, como las cintas de música que se rompía la solapa para que no se pudieran grabar, se ponía un poco de celo y ya se podía grabar. Así que era fácilmente evitable. Y después, otro dato muy interesante, prácticamente los discos de baja densidad, cuando salían los de alta, se fabricaban con la misma estructura. La gente no lo sabía. En Parcela Digital he compartido en el pasado un videoblog donde muestro un truco que, cogiendo un disquete de este tipo de baja densidad y haciendo un agujero aquí,
Después lo puedo formatear como alta y funciona perfectamente y tiene el doble de capacidad. Recomiendo encarecidamente ver ese videoblog porque es muy interesante, porque era un truco que hacíamos los jóvenes allá por el año 90, 91, 92, porque la diferencia de precio entre un disquete de alta densidad y uno de baja densidad era mucha en aquellos años. Posteriormente ya prácticamente se le igualaron y llegó un momento que ya no había baja densidad. Pero en el año 90-91 había mucha diferencia de dinero. Entonces nos ahorrábamos dinero, comprábamos baja densidad, agujereábamos los de baja, los formateábamos como alta y los utilizábamos perfectamente con el doble de capacidad. Recomiendo ver ese vídeo encarecidamente porque es muy interesante, es pura historia de la informática clásica. Y aquí dejamos el disquete de alta densidad de 3,5 pulgadas. El siguiente dispositivo de almacenamiento es todo un clásico, nacido en los 70. La cinta, la musicassette. Esto, pues mucha gente lo conoce sobradamente porque la música en los 70 y en los 80, los Walkman eran de cinta y mucha música venían en los discos de vinilo o en estas cintas. Vale, pero esto se reutilizó para la informática, porque al final es una banda magnética, también es grabación magnética. Entonces aquí, por ejemplo, hay un videojuego que fue muy famoso, el Match Day 2 de Ocean, para los sistemas MSX, para la arquitectura MSX de ordenadores de 8 bits, que nació en 1983 y fue muy popular a lo largo de los 80. Aquí, esto, pues al ordenador o llevaba integrada una interfaz de cinta o se conectaba a una interfaz de cinta externo, se metía la cinta de música, que en este caso no llevaba música, sino llevaba un software, y se le daba al play, se le ponía a cargar en el ordenador, se le daba al play y cargaba un programa. O lo grababa, se podía grabar también en programas. Eso sí, era muy lento. Por ejemplo, para poder jugar a un videojuego a finales de los 70, primeros años 80, había que poner a cargar el videojuego y tardaba en torno a 10-15 minutos. Era el proceso, tenía que ir leyendo porque iba muy despacio, unas revoluciones muy despacio, y hasta que leía todo el programa. Y la media era eso, ponerlo a cargar y esperar 10 o 15 minutos para poder jugar. Esto fue sustituido por los disquetes que hemos visto y que vamos a ver todavía. ¿Vale? Se hizo muy popular a finales de los 70, casi todos los ordenadores de 8 bits llevaban interfaz de cinta, incluso el primer prototipo de PC, el primer PC IBM PC de la historia, en 1981 llevaba un conector y llevaba interfaz de cinta, también podía llevar unidad de disco, pero llevaba interfaz de cinta. Los MSX llevaban interfaz de cinta o cartucho, ya lo veremos después, y incluso los Amstrad, el Amstrad CPC 464 llevaba una interfaz de cinta integrado en el teclado y fue muy popular a lo largo de los 80, hasta que ya se globalizó el uso del disquete. Lógicamente, pues era un poco engorroso por la lentitud. También se podía grabar, pero era todo muy lento. Y solían venir en cajas como esta, que eran las típicas cajas de los musicassette. Y aquí vemos MSX Match Day 2. Esto era un videojuego de RB, una compañía española muy famosa en los 80 de distribución de videojuegos. Y bueno, es historia pura de la informática. ¿Quién no cargó en los 80 videojuegos de Spectrum del ZX con esto, con Commodore 64, ¿no? Con una cinta o con un Astra CPC 464? Es una época muy interesante, en la informática personal, el uso de estas cintas. El siguiente dispositivo de almacenamiento es, y lo vemos, el cartucho. Es un cartucho ROM. Es un dispositivo de almacenamiento de solo lectura, no se puede grabar. Y no es magnético. En su interior, si lo abriéramos ahora este cartucho, en su interior veríamos que lleva unos chips ROM. Y la información se graba una vez y se queda para siempre, ¿no? Esto se hizo muy popular, por ejemplo, en este caso es de Atari, y para la versión europea PAL, para televisiones PAL, son varios videojuegos. Aquí hay 3 y 2, 5 videojuegos. Total Biplane, Tank, ¿vale? Esto se conectaba en un ordenador Atari de 8 bits, había un hueco, un espacio, una ranura en el propio teclado y directamente se clavaba, se incrustaba, se conectaba ahí y se encendía el ordenador y se podía jugar arrancaba el software que hubiera aquí. Por lo tanto, aquí no se podía grabar, no había manera humana,
de grabar. Estos cartuchos ROM también los asumieron muchos ordenadores MSX, por ejemplo, que en los MSX existieron las cintas, existieron los cartuchos ROM y existieron disquetes de 3,5 pulgadas. Pasaron por todos, ¿no? Esto, por ejemplo, nunca se vio en el mundo PC. Sí se vio en muchos ordenadores propietarios, no solo, por ejemplo, en los Philips. Hay muchos ordenadores que utilizaron el cartucho. Ventajas: la ejecución era prácticamente instantánea. Desventajas: no se podía tocar nada de lo que había allí. Ventajas para el distribuidor y vendedor: pues que esto no se... era muy difícil de hacer una copia de esto. También ocupaba bastante, ¿no? Sobre el cartucho ROM, también tengo una publicación en Parcela Digital donde muestro concretamente este caso y donde doy más información. Está fechado aproximadamente en el año 1976. El cartucho se inventó para una consola concreta en el año 1976. Así que es algo bastante antiguo. Y estuvo muy presente hasta prácticamente llegada a la década de los 90. Todavía en los MSX se veía mucho a finales de los 80, del 87, 88, 89. Así que fue muy popular, pero hoy en día ya ha caído en el olvido. El siguiente dispositivo de almacenamiento que voy a compartir, que voy a mostrar, es también magnético. Y este es el que le dio nombre a los discos flexibles. Vamos, por eso se llaman flexibles, porque esto es muy flexible. Es un disquete de 5,25 pulgadas. Es el padre del disco de 3,5. Este disquete es original, es de Microsoft y, como vemos aquí, contiene la versión 2.11 del MS2, contiene en su interior. Aquí se ve el disco magnético. Aquí muchas cosas se mejoraron con el de 3,5, porque precisamente aquí accidentalmente tenía esta funda, ¿no? Esta que vemos aquí, pero accidentalmente podía caer polvo, podía caer un líquido, podías tocar sin querer, que ya hemos visto en el disquete de 3,5 que lleva una tapa metálica con un pulsador para protegerlo. Por lo tanto, es un avance. Después aquí enganchaba la unidad de disco y aquí vemos, aquí hay un circulito y hay un agujero. ¿Se puede ver ahí? Hay un agujero aquí en lo que es en la superficie magnética. Esto es el sector cero. Esta tecnología la siguieron utilizando posteriormente, por ejemplo, los disquetes de 3,5. Tienen una zona aquí, esta ventanita, cuando se inserta el disquete en la unidad, lo gira hasta encontrar ese punto y a partir de ahí empieza a buscar todos los sectores y pistas para encontrar la información, para partir siempre desde el mismo punto y contar desde el mismo punto. Esto ya lo he dejado colocado aquí porque hay que estar un rato con el dedo dando vueltas hasta encontrarlo, ¿no? Esto es como información adicional, ¿no? Este disquete ya tenía también dos caras, ¿vale? Pero solo se insertaba y solo permitía insertarla por una. Pues había un cabezal que leía por las dos caras. Y este disquete concretamente era como el de 3 pulgadas de Amstrad. Tenía 180 kilobytes por cara, en total 360. La mitad que un disco de 3,5 de baja densidad o una cuarta parte que un disco de 3,5 de alta densidad, ¿vale? Pero son anteriores. Este disco data aproximadamente del año 76. Por lo tanto, hasta que se estandarizó el de 3,5, eran los discos que se utilizaban. Y así se llamó, por eso se llamó disco flexible, y al duro, al de dentro, se le llama disco duro, porque es una pieza de metal gorda, alta, ¿no? Y pesada, sobre todo los primeros, y estos discos flexibles pues eran muy flexibles. De ahí viene el nombre. Los de 3,5 ya no son tan flexibles como este, pero se quedaron con el nombre. Este es el disquete de 5,25 pulgadas, que fue el primer estándar de unidad de almacenamiento basada en disco magnético del mundo PC, por ejemplo, pero lo utilizaron los Apple y los utilizaron un montón de ordenadores también. Pero fue el que se estandarizó como el mundo PC hasta que, con la llegada del IBM PS/2 en 1987, el disco de 3,5 fue retirando a esta unidad de disco, a la del 5,25. Durante mucho tiempo convivían. Los ordenadores PC a partir del 86-87 solían traer una unidad de 3,5 y otra de 5,25. Y ya en los 90, 91, 92, ya dejaron de traer la unidad de 5,25 y solo tenían la de 3,5. Es un disquete muy importante en la historia de la informática. El último dispositivo de almacenamiento
que voy a enseñar es el disquete de 8 pulgadas. Lo vamos a comparar. Aquí lo tenemos. Este es el de 5 1/4 que acabamos de ver y este es el de 8. El tamaño. Pero es lo mismo, es exactamente igual en forma y en diseño. Es lo mismo, pero mucho más grande. ¿Vale? Este es anterior al disquete de 5 1/4. Este data aproximadamente del año 71, por ahí. No fue un disco muy popular. Por ejemplo, este nunca se vio en el mundo PC. Hay que imaginarse el tamaño de la unidad de disco. En un ordenador personal era muy difícil de ver, porque ¿cómo tendría que ser la torre del ordenador para tener este disco? O tener una unidad externa enorme. Fue muy popular en mini ordenadores o en mainframes hasta cierto año. Ya en los 80 ya cayó en desuso. Pero es básicamente este en grande. Hay que tener en cuenta que de este disquete hay una cosa que no comenté anteriormente. Esta es la versión de baja densidad. También existió una de alta densidad de 1,2, 1220 kilobytes. ¿Vale? Existió esta versión en este disquete, ¿vale? Y aquí empezaron en 150 kilobytes de capacidad los primeros y acabaron en 1220 de kilobytes de capacidad. Pero es un disco que rápidamente cayó en desuso. También tiene el mismo circuito para buscar el sector cero. La banda magnética está expuesta, pero es mucho más grande. Y este, pues ya, curiosamente, ya a finales de los 80 eran muy difíciles de ver. Yo, de hecho, tardé muchos años, sabía que existían, pero tardé muchos años en ver uno como este. ¿Vale? Los que se veían eran estos disquetes. ¿Vale? Entonces, pues, este disquete pues fue, vamos a decir, la primera unidad magnética flexible que existió en la informática, posiblemente. Puede ser que haya existido, estaban las cintas, pero sin contar las cintas, los que son superficies con forma de disco, y es el primer disquete que abrió camino a los que vendrían después. Ya hemos recuperado, mostrado y hemos recordado la información de estos componentes de la informática clásica que fueron fundamentales en alguna época de esta ciencia del ordenador. Esto es muy importante no olvidar de dónde venimos y lo que teníamos en el pasado. Y este es el objetivo de este videoblog. Recordar todo esto que ya cayó en el saco del olvido. Si te gustan mis vídeos en mi canal de YouTube de Parcela Digital, puedes pulsar en suscribirse y en la campana para estar al día en las notificaciones.